Hola, hola, soy Elia Correa, gracias por su apoyo y por estar aquí en este video. Vamos a estar haciendo un videoblog. Como ven, vamos directo a ver una película al cine. Y de este día casi no grabé nada, solo hice pequeñas tomas que aquí se las voy a estar compartiendo. Y bueno, también me atreví a enseñarles mi outfit o la ropa que estuve eligiendo para ir a ver la película. Hola, hola, buen día. Hoy es domingo y vamos a realizar unas hamburguesas aquí en casa y voy a estar haciendo eso ahorita. Les muestro que voy a picar la verdura. Aquí tengo ya la verdura que voy a picar, no es mucho. Voy a picar lo que viene siendo esta lechuga, más bien la voy a lavar y la voy a dejar pues desinfectando o eso. Voy a picar la cebolla, los jitomates, esos pepinos, el aguacate, todo eso. Y aquí está ya lo que nos sirve, lo que se me hace feo. Y esta lechuga, para quien se pregunta, esta la compré en Costco y se me hace que se ve muy buena y dura bastante, se conserva bien, en buen estado. Voy a estar comenzando por limpiar lo que viene siendo la lechuga. Bueno, yo le voy a poner este spray que es un desinfectante de frutas y verduras. Luego lo voy a dejar reposar un momento con agua y después lo enjuago y así es como yo limpio pues las verduras. Mientras tanto voy a estar aprovechando para poner a que se vayan cocinando las papas fritas. Yo las voy a poner aquí en el horno de mi estufa en el modo de air fryer. Las dejo cocinar aproximadamente como unos 20 minutos porque no las descongelé, así que las metí medio congeladas todavía. Y bueno, también es día de limpieza, tengo lavando cosas y voy a seguir echando a secar porque como que no está secando muy bien esta secadora últimamente. Y aquí tengo estas cosas, pero pues son para acomodarlas en el baño. Ya también se me cayeron las uñas de gel que me puse. Y no sé, a ver qué hago, si después me pongo o no. Y pues aquí está la comida de la perrita. Y volviendo a la preparación de los alimentos, voy a estar picando las demás cosas, las demás verduras. Voy a picar lo que viene siendo el jitomate, como ustedes pueden ver aquí. También tengo cebolla y pepino por picar. Les quiero contar que en el próximo video van a estar viendo otra decoración para el Día de Brujas o Halloween. Y bueno, de ahí en adelante voy a estar tratando de pues traerles contenido de decoración o ideas de decoración para lo que viene siendo ya Navidad. Yo sé que a lo mejor es medio pronto, pero pues ya las tiendas tienen muchas decoraciones navideñas, así que voy a estar pensando también en cómo voy a estar decorando pues para Navidad. Así que me voy a ir a las tiendas a pues darme ideas o inspirarme. Y mira, aquí ya tengo la verdura picada y voy a estar checando las papas, pero todavía aquí dice que le faltan aproximadamente 3 minutos, así que las voy a dejar que se cosan muy bien. Hacer unas hamburguesas, a ver qué tal nos queda. El día de hoy Daniel es el cocinero, va a estar cocinando y pues la verdad el clima está haciendo calor todavía a pesar de que ya es otoño. Pero bueno, aquí estamos disfrutando y miren, aquí está mi perrita que la llevamos a esterilizar, tiene que traer ese cono, pero no se preocupen, ya pasó el tiempo de reposo y ya está muy bien. Nosotros acostumbramos como que cada fin de semana hacer alguna comida aquí en casa para pasarla en familia. La verdad que se ven riquísimas estas hamburguesas.
También Daniel estuvo cocinando unos hot dog y miren, así quedó nuestro plato. Así que provechito a todos los que estén comiendo, cenando, desayunando. Y déjenme en los comentarios qué tal ustedes, cómo pasan sus fines de semana. Estaré leyendo los comentarios. Y pues ya vieron lo que estuvimos comiendo, estuvo riquísima la comida. Y bueno, ahora sí voy a pasar a lavar los trastes, son poquitos, pero de todas maneras los voy a estar lavando y acomodando. Estoy dando los últimos toques de la limpieza aquí en la isla. Ha sido muy cortito el video de hoy, pero espero que les guste este videoblog, lo que les comparto en lo que hacemos nuestro día a día. Y bueno, también les quiero mencionar que este día está haciendo mucho aire, posiblemente habría monzones. Así que bueno, pues ahora sí que ni salimos a pasear ni nada. Y me despido, gracias por todo su apoyo. Denle like, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta luego.